Hola a todos quienes nos están acompañando el día de hoy en este 7 de julio del año 2021, en donde estamos conmemorando el Día Internacional del Consumo de Quinoa. Y tal como ya lo hemos anticipado y ya hemos tenido algunos encuentros conversatorios muy interesantes con eh, distintas personas, ¿cierto?, que están vinculados al mundo de la quinoa, que forman nuestra comunidad de la quinoa en los países andinos. Hoy, el día de hoy tenemos a dos invitados en este conversatorio y que les doy la cordial bienvenida a Juan Antonio González, investigador de la Fundación Miguel Lillo de Argentina, y a nuestro amigo Alipio Canagua Murillo de la Universidad del Altiplano, ¿cierto?, de Puno. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy a ambos, a Juan y a Alipio, así que vamos a comenzar con este conversatorio. Eh, con lo primero, haciendo una muy breve presentación de cada uno de ustedes para que las personas que nos siguen sepan ya esta introducción de lo que vamos a comenzar. Partimos por Juan González. Gracias, Francisco, un gusto estar con ustedes. Bueno, como dijiste, soy Juan Antonio González, trabajo en la Fundación Miguel Lillo, que es una institución que existe en el norte de Argentina, en Tucumán concretamente, desde el año 1935, hace investigaciones en recursos naturales, y en mi caso trabajo en quinoa prácticamente desde el año 87, ininterrumpidamente hasta la fecha, tratando de diversos aspectos que lo vamos a ir comentando a lo largo de la presentación. Gracias, Juan. Alipio. Bien, repito, soy Alipio Canagua Murillo, de profesión ingeniero agrónomo, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú. Con más de 30 años dedicado a la investigación aplicada y revaloración de los sistemas agrícolas andinos, siendo uno de ellos la quinoa, por supuesto, uno de los componentes principales. El otro es la cañigua, el taru y el chocho, y la kiwicha o coimi es en aymara, ¿no? Ex coordinador nacional del proyecto de sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial de la FAO, consultor de la UNESCO, FAO, CARE USAID, MINAGRE, Ministerio del Ambiente y Latincrof, así como de las comunidades campesinas quechuas aymaras de la región Puno. Excelente. Distendido ambos historial, ¿cierto? Bueno, está claro de los temas que vamos a conversar y bueno, muy bienvenido, ¿cierto? Y bueno, el objetivo de este conversatorio, tanto Juan y Alipio, es contribuir, sobre todo en este día en donde ya se ha hecho común, ya después de 4 años, de manera interrumpida, esta conmemoración del Día Internacional del Consumo de Quinoa, aportar a quienes todavía no están ligados con el cultivo de la quinoa y también en el consumo, ¿ya? Y el fin último es, cierto, fomentar este consumo desde la perspectiva de lo que ustedes acaban de señalar, de una vasta experiencia relacionada con la generación del conocimiento junto a comunidades en distintas zonas en donde se produce la quinoa de manera tradicional, con todo un historial que significa también la relación con comunidades indígenas, ¿cierto? Y en este caso particular específico, en un área importante de Argentina, en donde se produce, ¿cierto?, en la zona norte, que nosotros siempre describimos la producción de quinoa en Argentina, pero también en uno de los lugares que ha sido importante de manera histórica, desde el punto de vista cultural, como es del Perú, ¿ya? Así que me gustaría comenzar con Juan primeramente, que nos pudiese hacer una breve descripción, ¿cierto?, de cuál ha sido un poco el rol de esta generación del conocimiento, ¿cierto?, y las experiencias en la quinoa en Argentina. Yo creo que es súper importante conocer el estado de cómo está el desarrollo de la quinoa en los distintos países, porque hoy en día estamos enfrentando una producción mundial. Hay países que han avanzado muy rápidamente y, bueno, tal como el caso nuestro acá en Chile, todavía estamos en etapas muy incipientes en muchos de los casos haciendo este desarrollo. Por lo tanto, es importante compartir esta experiencia para socializarla, ¿cierto? Y conversar y reflexionar al respecto. Bien, gracias, Francisco. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen muy rápido para llegar a tu pregunta concreta. Como te decía, nosotros empezamos en el 87-88, cuando prácticamente quinoa no era nombrada en el país, en Argentina. A pesar de que toda la región noroeste de Argentina hay restos arqueológicos
que demuestran que se utilizaba la quinoa. Sin embargo, este cultivo fue de alguna forma relegado, fue perdido. Y nosotros empezamos básicamente haciendo investigaciones de laboratorio, haciendo investigaciones en estrés hídrico, estrés salino, estrés por ultravioleta, porque nos parecía que por las condiciones en las que quinoa crece, podía ofrecer ciertas características de resistencia que en ese momento no conocíamos o estaban muy apenas publicadas. Y recién escalamos nosotros a partir de los años 2009, 2010, con cultivo de campo. Es decir, pasamos de una etapa de laboratorio a una etapa de condiciones semicontroladas en pequeños invernaderos. Y en los últimos años, antes de 2013, cuando esto se empieza a promocionar, recién pudimos salir al campo porque había subsidio, porque quinoa empieza a ser importante, empieza a sonar en la gente, en la ciudadanía, como un cultivo complementario interesante desde el punto de vista nutricional. Y en los últimos tiempos tenemos una alianza con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, que es el INTA, porque ellos aportan la parte agronómica y nosotros la parte biológica. O sea, hicimos una alianza interesante, puesto que podemos seguir tomando temas de investigación y también temas de comunidad, como por ejemplo enseñar a producir, enseñar lo que es la quinoa, enseñar cómo se cultiva, la potencialidad que tiene y sobre todo a nivel de pequeños productores. Así que estamos últimamente en esta etapa. Las primeras las hicimos prácticamente con germoplasma de origen boliviano en un 90% y peruano, y en la segunda etapa, a partir de 2012-2013, empezamos a trabajar con unos germoplasmas nativos que el INTA había recogido en la zona del noroeste de Argentina, en las distintas provincias, distintas altitudes, de manera que hoy nos encontramos en esa etapa, en una etapa de producción y agregado de valor de quinoa. Eso es un poco el resumen general de nuestra situación desde el 2000, como te decía, desde 1987 hasta la fecha, y esperamos continuar, puesto que últimamente hemos recibido un aporte importante de dinero para montar 2 plantas para obtención de grano, para la venta y consumo, y obtención de grano para harina. Y con eso se estaría encarando una tercera etapa, que sería la utilización de esa harina en productos básicamente apuntados al sector de niñez, puesto que nosotros entendemos que, tratándose de un tema cultural, volver a un alimento de estas características requiere insertarnos a niveles escolares, donde va a ser el alumno el que va a llevar el mensaje, va a ser el alumno el que va a llegar el alimento. Y hace muy pocos días, hace una semana prácticamente, en el sur, ya en la provincia de San Juan, sudoeste de Argentina, se inauguró una planta productora de leche de quinoa. Con esto nosotros empezaríamos una etapa interesante, puesto que quinoa tiene mercado en Argentina, tiene consumo, pero paradójicamente es muy difícil que estemos en 1000 hectáreas, 1200 hectáreas de cultivo. Tenemos muy pocas hectáreas desarrolladas, de manera que también hay que incentivar la producción de granos para ese consumo y para la promoción. Gracias. Hoy interesante la óptica, ¿cierto?, en esta escala de tiempo en donde, claro, se parte primero conociendo mucho, reportando. El tema de documentación, la parte escrita es muy importante porque se va generando conciencia y se va generando una construcción de conocimiento en torno a esto. Y que posteriormente tú bien lo describiste, pasar a las etapas de campo, el rescate de lo patrimonial, ¿cierto?, con las comunidades, sobre todo en la parte norte argentina, en donde las comunidades por largo tiempo han estado en este tema de la producción de la quinoa, y no tan solo esa, sino que también otros granos andinos. Y bueno, lo hemos visto en las redes sociales este último tiempo, este anuncio de esta bebida vegetal, ¿cierto?, tipo leche de quinoa, la cual, claro, hay opciones de demanda, ¿cierto?, pero tú lo señalaste bien, se necesita también una producción. Entonces, Así es. este es un tema que abarca todo el transecto desde el campo hasta la mesa, y por lo tanto la investigación, la alianza, que es un tema muy importante, sin duda juega un rol importante, porque esto
de manera solitaria, la verdad que el avance es bastante lento, ¿cierto? Y con muy poco fruto. A diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en Perú, Alipio, yo te hago ahí la misma pregunta, ¿cierto? Pero también revisando prensa, porque ustedes tuvieron muy recientemente la celebración del Día de los Granos Andinos, que lo cual es un rescate tremendo que hacen desde el punto de vista del Estado, ¿cierto? De revalorizar el significado de estos granos, y observaba que habían cifras que hablaban de cerca de 100.000 toneladas de producción durante la última temporada, con un aumento de, creo que si no me equivoco bien, de un 17% con respecto al 2019, lo cual habla de un gran desarrollo. Entonces, tal como mencionaba Juan, hay un proceso de crecimiento, ¿cierto? Nosotros en Chile estamos viviendo algo muy parecido, yo diría que incluso más incipiente, tenemos muy poca superficie. ¿Cómo conversa eso con las experiencias que ustedes tienen en la investigación, con las comunidades, la generación de valor, conocimiento? Correcto. Muy amable. Quizás voy a un poco a empezar con la historia, ¿no? Como es bien conocido, en la cuenca de Titicaca hace 7.000 años, las culturas prehispánicas como la Tiahuanaco, Lupaca, Pucara, Pacajas e Inca, que llegó hasta Tucumán, Argentina, ¿no? Domesticaron y mejoraron el cultivo de la quinoa. Por lo tanto, en esta zona es el centro principal de origen de la quinoa. Consiguientemente, tenemos una rica agrobiodiversidad asentada en diferentes zonas agroecológicas, desde el nivel del lago Titicaca, que es de 3.820 hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar. También heredamos sistemas de cultivo, ¿sí?, diferentes, adaptadas a estas zonas agroecológicas, y lo más importante, una cultura alimentaria de esta agrobiodiversidad. Sin embargo, todo este avance es detenido con la conquista y la colonia española, en la cual continúa con la era republicana. Como saben ustedes que hasta 1968, donde se produce el primer congreso de la quinoa y la caña acá en Puno, se empieza a hacer resonancia de estos cultivos desde el punto de vista nutricional y adaptación a ambientes muy severos de distintos lugares. De manera que en esta región, reitero, domesticaron la quinoa, la cañihua, el tarwi, y en los valles interandinos la kiwicha o el coime en Aymara. Sin embargo, tenemos pues problemas en este momento en el Perú, especialmente en estas regiones. Tenemos problemas de la desnutrición, anemia infantil, pobreza que abarca alrededor del 45% de la población. ¿Y por qué se da este hecho? Porque hay abandono de la agricultura andina, de los sistemas agrícolas andinos tradicionales, hay fuerte migración, cambio de hábitos de consumo, ¿sí? De manera que es necesario, pues, comparar lo que pasó en la época prehispánica y lo que es hoy. Los cronistas, historiadores y científicos como Jung Murra, María Rostorowski, Guamán Poma de Ayala y últimamente el doctor Santiago Sayulo, concluye pues que en las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, Antunes de Mayolo dice que los conceptos y prácticas nutricionales de los incas excedían a los requeridos y recomendados por los más avanzados conocimientos científicos técnicos contemporáneos, ¿no? Sobre la quinoa específicamente, el doctor Luis de Valcárcel dice que está probado, dice, por ejemplo, que la quinoa comenzó como alimento y se convirtió después como un poderoso alimento curativo. De manera que estos antecedentes nos permiten a plantearnos pues, nuestros nuevos desafíos para ampliar, pero con seguridad de cosechas
los actuales niveles de producción y productividad, y de manera reenfocar el objetivo a la seguridad alimentaria y nutricional para enfrentar amenazas latentes, en este caso, que muy bien las investigaciones, por ejemplo, de Juan González en Argentina, de la Torre en Chile, son muy importantes, que están confirmando esta versatilidad de adaptación de la quinoa, ¿no es cierto? Reitero, para adaptación a amenazas latentes como el cambio climático, desnutrición, y fundamentalmente, como se está demostrando en estos momentos, amenazas como las pandemias como el COVID-19, que podemos ver las cifras más adelante. Para concluir esta parte, sí, desde 2013, que teníamos en el Perú alrededor de 40.000 hectáreas, ahora estamos alrededor de 80.000 hectáreas, como dicen en la prensa, más de 1.000 toneladas, ¿no? Pero nuestros niveles de consumo son bajos todavía, más nos estamos dedicando a la exportación. Por ejemplo, unos datos que lo van a ver ustedes en las diapositivas o las láminas, ¿no? El consumo per cápita de quinoa, ¿sí? En el Perú es apenas 2.3 kilos persona año, ¿no? Mientras que en arroz estamos bordeando los 48 kilos persona año. En trigo, arroz, pan, creo que andamos cerca de los 30 kilos persona año. De manera que estamos perdiendo pues nuestra seguridad alimentaria. Por otro lado, estos avances en siembras también han traído problemas, especialmente en los valles interandinos en la costa, ¿no? Problemas de adaptación, aparición de plagas y enfermedades, como en Arequipa sobre los 1.200, ¿no es cierto? Si bien la quinoa soportó muy bien la sequía, pero la erupción de plagas como la polilla, el chinche, las enfermedades como el mildiu, afectaron severamente las cosechas, hasta pérdidas hasta el 100%. En la zona norte del país, ¿no? También afectó las temperaturas en la floración y la fecundación y la producción del grano, de manera que hay desafíos para las investigaciones en este escenario, ¿no? Entonces, por el momento, ahí me quedaría, ahí sí está el panorama en el Perú. Perfecto, muchas gracias. Rescato ahí un comentario que ha señalado Alipio, este tema del consumo, que dramáticamente, tanto por ejemplo en los principales países productores, ¿cierto?, exportadores, tanto como Bolivia, en Perú, se ha estancado, incluso ha disminuido el consumo per cápita de la quinoa. En Chile, un dato solamente para que ustedes lo dimensionen, según investigaciones que hicimos hace ya un par de años atrás, que lamentable tampoco no hay una posibilidad de seguir una estadística cronológica año a año, que también es una deficiencia porque nos permite darnos cuenta tarde que a veces las cosas no se están haciendo bien, de cerca de 20 gramos por persona al año. O sea, entonces estamos hablando de una gran diferencia, ustedes hablan de 2 kilos, ¿cierto? Muchos ceros de diferencia, y que lo comparabas con el consumo per cápita del arroz. Claramente hay un tema de precio entre medio vinculado a la compra de estos productos. Este mercado internacional lo más seguro que genera mucha inequidad en la parte interna de los países productores, ¿cierto? Pero lo ilustro con un caso muy de cerca que nosotros tenemos en Chile, que es el caso de las legumbres, en donde la legumbre nacional ha prácticamente desaparecido, principalmente por los bajos precios que se tienen de lo que se importa. Entonces, ¿cuáles creen ustedes desde el punto de vista de la percepción y la reflexión propia de ustedes que conocen los sistemas productivos en ambos países? ¿Se puede mejorar desde el punto de vista de la competitividad de la quinoa pensando en una estructura de costos? O sea, en una ecuación que generalmente las personas que hablan de negocio es muy sencilla, porque dicen, oye, si yo no soy capaz de vender a un precio competitivo, esto no resulta. Nosotros, sabiendo la carga histórica, con los datos que tú bien mencionabas, de la relación muy directa con las comunidades, creo que esa ecuación es mucho más compleja porque estamos hablando de procesos manuales en la mayoría de los casos. En otro conversatorio, por ejemplo, teníamos que una agricultora de Perú mencionaba que la pandemia ha afectado este tema del transporte, lo cual ha significado
un incremento de los precios solamente por transporte y no por el producto. Entonces, ¿cómo ven ustedes en términos de reflexión, cómo podemos satisfacer ese deseo de ojalá consumir más quinoa, pero también apoyando a quienes la pueden comprar, pero a un precio en donde inevitablemente, aunque tengamos todos los argumentos de tipo técnico, ¿cierto?, botánico y todas las cosas, es indudable que la gente lo asocia de inmediato a la quinoa con el arroz? Juan, si pudiéramos contigo Sí. comenzar. Aquí en Argentina prácticamente hay interés en producir quinoa, pero uno de los problemas principales es la provisión del grano para la siembra. Hoy si viene un productor grande por arriba de las 1000 hectáreas y dice, bueno, necesito granos para sembrar 1000 hectáreas, y bueno, vamos a entrar en problemas. No podría proveerle esa cantidad de grano. Y lo mismo pasaba a nivel de pequeños productores. Sin embargo, hoy hay varias provincias que están produciendo, como Salta, Jujuy, muy poco en Tucumán, apenas llegamos a las 10 hectáreas, 15 hectáreas, y San Juan, que prácticamente está creciendo, pero con esa cantidad que se produce podríamos nosotros abastecer a pequeños productores. Es la idea que nosotros hemos tomado en Tucumán de llegar al pequeño productor con pequeñas cantidades, 500 gramos, 1 kilo, y en el caso particular nuestro, estamos en un lugar a 2000 metros de altura, en la montaña hacia el oeste de Tucumán. Existe una comunidad indígena que es dueña de su tierra por cédula real, y cada uno tiene 3 hectáreas, y dentro de esas 3 hectáreas pues, tiene una serie de cultivos, la mayoría no nativos, donde prácticamente podrían introducir quinoa y lo están haciendo. De manera que eso, de alguna forma, esa producción producida por ellos, digamos, ese grano producido por ellos va a abaratar mucho los costos. Para que tengamos una idea, hoy estamos alrededor de 800 pesos el kilo, dividido en 150, son como 5 a 6 Sí, dólares. más o menos. Entre 5 y 7 dólares en los supermercados internacionales, que es un precio muy alto para cualquier ciudadano de clase media. Ese precio puede reducirse a 1/3 o 1/4 si es producido en comunidades de pequeños productores. De manera que nosotros nos apuntamos en esa dirección. Y por otro lado, a generar este tipo de emprendimiento que te mencionaba al comienzo, que es otorgarle al productor pequeñas maquinarias adecuadas a esas cantidades de hectáreas para que ellos mismos agreguen valor. En este caso, el grano para cultivo, grano para autoconsumo y los pequeños granos que prácticamente son muy poco requeridos por el mercado, que vayan destinados a harina. De esa forma nosotros creemos que vamos a entrar a competir con una marca local eventualmente en el transcurso de 2 o 3 años, tanto para harina como, y garantizar la cantidad de granos que otros productores podrían necesitar. Una experiencia interesante que estamos haciendo es incorporar tierras ya en el valle tucumano, son tierras salinizadas que no tienen ningún tipo de producción en este momento y están totalmente degradadas porque solamente toleran un poco de ganadería, y en esta zona hay productores ya mucho más desarrollados, con mucha maquinaria, que están interesados en hacerlo. Ya se han probado varios genotipos y hay algunos nativos que han funcionado muy bien, llegando a más de 1500 kilos por hectárea, 1100, entre 1100 y 1500, de manera que creemos que ahí también puede darse una producción importante para el mercado interno sobre todo, y en uno de esos lugares donde se va a instalar una de estas plantas que mencionaba para la producción de harina. Y como te decía, tenemos un plan de llevar aproximadamente 50 gramos por día a escolares, con 50 gramos por día, que es más o menos una cucharada sopera colmada, nosotros podríamos cubrir los requerimientos energéticos y nutricionales de un niño en edad escolar. Esto en este momento está siendo analizado a nivel de gobierno para ver si con las producciones que mencionaba hace un momento podríamos llegar con una especie de un snack, que en vez de comer un caramelo o cualquier otro tipo de golosina que hoy comen los niños de escuela,
podríamos ser reemplazados con esta gente, con estos niños, digamos, en edad escolar. Es un proyecto escalable, empezaríamos con menos de 1000 alumnos, en escuelas que en este momento están siendo asistidas por el gobierno con complemento alimentario por los niveles de desnutrición que existen y por el decaimiento económico que hay a nivel mundial, que también nos afectó por el tema pandemia. Entonces muchas de estas familias están a niveles muy cerca de la pobreza, nutricional como estructural, de manera que sería un componente para nosotros importante llegar con estos 50 gramos por día por alumno de quinoa. Excelente. Nosotros acá en Chile tenemos una situación de alianza estratégica muy similar, principalmente con cooperativas, ¿cierto?, que se integran al mercado de alimentación escolar con una aproximación muy similar a lo que tú comentas. Yo creo que es una súper buena estrategia. Porque ahí los pequeños productores de alguna manera se les obliga a trabajar con economías de escala, a establecer estándares de calidad, y por lo tanto radicalmente el precio tiene que cambiar, porque obviamente se entra a un tema de liga, ¿cierto?, donde la competencia ahí finalmente es por precio. Entonces creo que eso es una muy buena manera, creo yo, desde el punto de vista de la incorporación por lo estratégico que resulta este alimento en la alimentación escolar, de poder incentivar esta actitud empresarial en los pequeños productores que en la mayoría de los casos, por falta de maquinaria, que yo creo que también es un cuello de botella importante, en Chile estamos haciendo un esfuerzo importante en el uso de maquinaria, porque los costos de producción pueden bajar hasta un 40%, lo que significa, ¿cierto?, la mano de obra directo con las labores de cosecha y de limpieza, ¿cierto?, del desamargado de la quinoa. Entonces, hay una serie de cosas ahí desde el punto de vista técnico que son importantes y queda claro por qué el tema de la investigación es importante. Yo hace poco veía ahí un artículo bien interesante que tú publicaste, Juan, acerca, y bueno, y lo viene haciendo hace harto rato ya también, del tema de la composición mineral del grano. Yo creo que el tema de la proteína es muy relevante, pero en todas estas instancias en donde, por ejemplo, se puede industrializar para hacer un tipo de bebida vegetal tipo leche, ahí la composición de mineral es muy importante. Y la quinoa, sabemos, tiene un alto contenido de calcio, de hierro y otro, potasio, ¿cierto?, que lo hace bien interesante para esa aptitud de transformación industrial. Así que bien interesante lo que están haciendo ustedes en Argentina. Alipio, si nos pudieses contar un poco de la experiencia en Perú. Bueno, bien. Los acontecimientos de las últimas décadas nos señalan que el aspecto fundamental, como bien lo señalas, Francisco, es la investigación para el desarrollo de la tecnología. Porque bien sabemos que el potencial de rendimiento de la quinoa a nivel experimental bordea las 8 toneladas por hectárea, ¿no es cierto? Entonces, el desafío es cómo llegar a eso. En el caso del Perú, tenemos algunos problemas socioeconómicos a superar. Por ejemplo, el 80% de la producción de la quinoa está en manos de las comunidades campesinas, donde predomina la agricultura familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora se expande la quinoa a producción a escala en los valles interandinos. Aquí es necesario considerar para el desarrollo tecnológico la interpretación o la revaloración de los principios de la tecnología tradicional, ¿no? Entonces, como ya les anticipé al inicio de esta conversa, yo me he dedicado a la investigación aplicada, de manera que retomando los conocimientos o los conceptos de las comunidades campesinas en cada zona agroecológica, hemos podido superar las 3.000, 4.000 kilos por hectárea, ¿no? Teniendo en consideración mejoramiento de la semilla, mejoramiento de la fertilidad de suelos y fundamentalmente las variedades adaptadas en cada zona agroecológica, ¿no? Porque hemos tenido problemas muy serios en movimiento de variedades de zonas agroecológicas. El otro aspecto fundamental, creo que ahí coincidimos todos, es la mecanización, ¿sí?
especialmente para zonas de difícil acceso. Muy bien saben que la apuesta del desarrollo de los agroecosistemas tradicionales han estado en la época prehispánica en esta topografía irregular de los Andes, ¿no? No tenemos nosotros las pampas de Argentina, que podemos entrar con tractor casi todo el día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos agroecosistemas tradicionales, llámese andenes, camillones, huaruarus, sucacoyos, como dicen en Bolivia, o cochas o lagunas artificiales, canchas. Tenemos inventariado cerca de 330.000 hectáreas. Pero ¿cuál es el problema? Solo está en uso cerca del 10 al 8%. Entonces, ahí está el potencial, ¿no? Entonces, reitero, tengo cifras de validaciones donde sí hemos podido superar los rendimientos, más de 2 toneladas por hectárea en otras comunidades con pequeños agricultores. El otro aspecto es la asociatividad, pero en mi país mal enfocado la asociatividad. La asociatividad funciona en economías de escala, pero en estas comunidades campesinas aún predomina la gobernanza, y he sido asesor de una empresa grande, NISA Corporation, entró con quina orgánica. Entonces, entramos con recuperar los sistemas de gobernanza tradicional articulados en el mercado. Entonces, ahí es un dato muy importante. De manera que mi país, reitero, mi país tendría que pensar en políticas y inversiones eficaces en investigación y desarrollo tecnológico, y veo en este momento ausentes todavía. Ojalá que el sol o el Taltaínte que nosotros admiramos inspira a nuestros políticos, decisiones políticos. Ahí me En quedo. todas partes, ojalá, Lipio. No, claro. Bueno, ya llegando casi a la parte final de nuestra conversación, quisiera invitarlo a hacer ya una última intervención relacionada con a reflexionar de cómo nosotros podemos, desde el punto de vista de la investigación, fortalecer este concepto de incentivar el consumo de la quinoa. Yo creo que tenemos en nuestras manos información valiosa generada por una comunidad importante en nuestros países andinos en torno a la quinoa en distintos escenarios. Es interesantísimo que toda esta agrobiodiversidad que Alipio nos describía, hay investigadores en todas partes de Sudamérica que están generando conocimiento, y eso es importante rescatar, porque yo creo que es la base también. A veces le pedimos mucho a la gente de la administración pública apoyo, pero cuando se requieren respuestas inmediatas de, por ejemplo, números, cuánto mejoramos esto, cuánto podemos nosotros hacer un aporte en términos de rendimiento, etcétera, esta investigación cobra relevancia absoluta. Y así como lo hemos visto en las distintas instancias donde nos hemos visto de manera rotativa en estos congresos mundiales de la quinoa que tenemos en nuestros países, y vemos la importancia y los avances que cada uno de ustedes desarrollan. Yo, de mi punto de vista, simplemente creo que estas instancias aportan, y por eso hemos tomado como la posta, que se dice en esta carrera, de darnos, dedicar este tiempo a conversar acerca de este tema, porque en la medida que más personas nos escuchan, yo creo que estamos contribuyendo con este grano de arena en que la gente se entusiasme, ¿cierto?, en consumir un poco más de. Así que partimos con Juan en torno a esto de cómo podemos nosotros rescatar este tema de aportar a consumir más quinoa. Bueno, para nosotros ha sido muy importante las alianzas estratégicas, por ejemplo con el INTA, como mencionaba, que incluso ellos desarrollaron todo un paquete de máquinas, desde trilladoras, desaponificadoras, lavadoras y clasificadoras por tamaño, que en este momento nosotros incorporaríamos, si no tendríamos que salir a buscar en los comercios internacionales, que paradójicamente están vendiendo máquinas para quinoa específicamente. China ofrece por internet máquinas para quinoa, y nosotros no la teníamos desarrollada, pero eso ha sido, digamos, subsanado de alguna forma.
Y para nosotros vemos también como un triunfo muy fuerte esto de producir granos, producir leche y producir harina, porque nos enmarca dentro del concepto de descolonización alimentaria. Lo que decía muy fuerte de consumir 40 kilogramos de arroz por persona por año versus 1 kilo o 2 kilos de quinoa por año, habla justamente de que es un tema cultural. Y los temas culturales los vamos a sacar sin duda tanto desde la investigación como desde la educación. Dentro de todos estos proyectos siempre hay un pequeño capítulo de capacitación a pequeños productores. Esa capacitación no solo lleva el conocimiento de quinoa, el valor de la quinoa, sino también se está por enseñar un pequeño capítulo sobre costos, manejo de costos que ellos no lo tienen a veces internalizado, o otras cosas es poner a disposición esas máquinas de manera comunitaria. Una de las máquinas estrelladoras que nosotros tenemos se encuentra en un campo del INTA, donde la gente puede llevar su pequeña producción de media hectárea, de hectárea, y la limpia prácticamente a un costo mínimo, que es el costo del combustible que usa esa máquina, y son máquinas que se pueden transportar en un vehículo, de manera que son modulares. Para nosotros es importante, porque eso nos permite llegar a lugares en que la gente todavía se resiste en ir a un lugar a procesar su cosecha. Y la otra alianza importante que hemos hecho, que ha sido casi un logro personal, son alianzas internacionales. Nosotros muchos de los análisis que hicimos, por ejemplo, el análisis completo de aminoácidos de muchas variedades, lo hicimos en Japón, a un costo prácticamente cero, que era el costo de envío, con la participación del investigador o los investigadores que lo hacían. Los análisis de minerales lo hacemos en España, bajo el mismo esquema. Y todos los análisis que vamos a hacer ahora para la harina, para cumplir con los requerimientos nutricionales de nuestro país, los vamos a hacer en Estados Unidos, con gente que dispone de los laboratorios, de los reactivos, y también a un costo prácticamente mínimo, puesto que solamente hay que pagar las horas que necesita el laboratorio o los reactivos. De manera que la tecnología existe en el planeta. La globalización tiene algo de positivo, es esto, que nos permite contactarnos por internet, hacer los envíos de las muestras necesarias, y la participación esta nos ha llevado a... Hoy tenemos prácticamente, yo tenía un resumen por acá de publicaciones que en este momento avalan todo lo nutricional y lo nutritivo, con más de 70, 80 papers internacionales, capítulos de libros, pero lo más importante es que todo esto fue compartido con la gente que participó del exterior, de manera que cualquier ciudadano en Japón o cualquier ciudadano en Estados Unidos o en Perú o Bolivia tiene acceso a este conocimiento, que puede ser incorporado a cualquier política o cualquier proyecto que se pretenda sobre quinoa. Antes teníamos que justificar mediante hipótesis por qué es importante la quinoa. Hoy ya tenemos hechos, tenemos resultados. Y una cosa importante que yo la veo desde el punto de vista biológico, yo no soy agrónomo, soy biólogo, es una proyección que es en el tema de los pigmentos. Nosotros incursionamos mucho en los temas pigmentos, sobre todo betalaína, el pigmento rojo, teniendo en cuenta que el pigmento rojo que se usa en el mundo prácticamente proviene de la remolacha y en algunos sintéticos. Quinoa ha demostrado para nosotros, con base a muchos estudios que hicimos, que la betalaína de que posee es una de las más estables en cuanto a calor, por ejemplo, es muy estable en tiempo y podría ser utilizada en principios farmacológicos, en excipientes, o el almidón de quinoa, que prácticamente tiene una serie de propiedades reológicas que lo harían muy importante para desarrollos en fideos, en masas, panes. Y este aspecto, por ejemplo, ha sido tomado en Egipto, donde trabajamos durante 2 años mediante un proyecto de cooperación internacional que tiene nuestra Cancillería. Hemos logrado que se introduzca quinoa tanto a nivel privado como a nivel universitario y en pequeñas localidades, y se han logrado desarrollos importantes teniendo en cuenta que es un lugar donde las verduras no son importantes. Son muy importantes, quiero decir, pero no hay producción. Entonces quinoa hasta los 60 días resulta excelente para el paladar de esta gente, y sobre todo para los puertos, donde llegan muchos viajantes ávidos de algo verde. Exacto. Ellos lo han tomado por ese lado, y también lo han tomado por el lado de la producción de panes y fideos y postres.
Y en el caso de Marruecos, que también estamos trabajando, lamentablemente hoy interrumpido por la pandemia, ellos lo han tomado por reemplazo en las comidas que ya existen. Por ejemplo, el caso del couscous está siendo reemplazado por granos de quinoa apenas germinados. De manera que, digamos, son logros interesantes y, te repito, apoyados por la experiencia que tuvimos a nivel científico, a nivel de investigación y por el desarrollo que logró el INTA en nuestro país. Sí, interesante la transformación del grano. Yo creo que hoy en día incentivar el consumo también significa cómo nosotros reemplazamos las materias primas, ¿cierto?, por quinoa, para un poco ir a algo que realmente pesa cuando queremos convencer a alguien nuevo en el tema de la quinoa de comerla, que no hay que contar ninguna historia para comerse una pasta, para tomarse una leche de origen, de estas bebidas vegetales, ¿cierto? U otros de los alimentos, los mismos colorantes, sino que ya existe el concepto del producto, por lo tanto, no hay más historia que contar que algo novedoso, nuevo, hecho con distintas materias primas. Yo creo que para allá va el tema de la competitividad. No obstante, hay que seguir trabajando en la etapa inicial, en la parte de las materias primas, en donde si se logran granos de alta calidad, en alta producción y a bajo costo, creo que ese negocio de la transformación es todavía mucho mejor. Así que interesante. Una cosa interesante que he visto en los países árabes es que se promociona quinoa a través de las novelas, de las telenovelas, que son de consumo masivo. Hay una novela que se llama Cara para Ask, que prácticamente le presentan la futura nuera a la futura suegra y dicen, ¿sí, qué van a comer? Y ella contesta, quinoa. Y dice, ¿qué es eso? Y dice, es un grano que tiene tales propiedades, tales propiedades, tales propiedades, pero en pequeños segundos todo el mundo árabe se enteró de lo que es la quinoa. Una cosa que nosotros jamás, bueno, al menos yo no lo había pensado, que a través de una telenovela podríamos usarla como marketing, ¿no? Y tenemos tantas novelas en nuestros países, ¿no? Exactamente, exactamente. Habría que hablar con los productores. Sí, sí, hay que darle quinoa primero a ellos. Sí, sí. Alipio, en el caso tuyo, ¿hacia dónde van estas reflexiones para ver cómo podemos incentivar el consumo? Bueno, muy entusiasmado por la información que da Juan Antonio González, ¿no? En el caso peruano, yo sigo, en mi reflexión, sigo apuntando, primero, contribuir a la solución de este problema que tenemos sobre la desnutrición y anemia infantil y pobreza. Y el segundo punto es la importancia estratégica de conservación dinámica de nuestra agrobiodiversidad, especialmente los estilos de colores, ¿no? Que muy bien me relató Juan Antonio, ¿sí? Tengo una pequeña experiencia en esto, por ejemplo, sobre las quinoas negra y la roja. Hasta 2004, ¿sí? La quinoa real boliviana de tamaño grande se había posicionado al el mercado norteamericano, asiático y europeo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podíamos competir con el tamaño de grano, los quinoas del altiplano. Sin embargo, retomando la alianza estratégica que menciona muy bien Juan Antonio, llegamos a concretar acuerdos con el mayor importador de quinoa en Estados Unidos, Quinoa Corporation. Entonces, Quinoa Corporation llega a Puno con sus ejecutivos y su pool de asesores, ¿no? Entonces nos dice, señores, ustedes para competir tienen que mejorar el tamaño de grano, si no están pues en la, ¿no? Tienen limitaciones. Entonces mi pregunta fue lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que valora el consumidor moderno? ¿El tamaño de grano o la calidad nutricional? Lo segundo, me dice, ¿no? Lo segundo. Pero ¿qué pasaría? Mira, la salsevinía que estamos promoviendo, estamos vendiéndoles, tiene 12.5% de proteínas. Si yo le presento una quinoa que pasa los 16%, ¿estarían dispuestos a comprarlo? Eso me interesa, dice el gerente, ¿no? Claro que sus asesores científicos ya estaban informados de esto. Pero le digo, es roja y negra, roja y negra. No hay problema. Eso se resuelve con chefs y marketing. Entonces, hicimos una degustación en el hotel de turistas con chefs y el rubio, pues, en su pobre español, le digo, yo querer una tonelada, no, un container mañana. No tenemos, pues,
a lo menos tenemos nuestras investigaciones, pues tenemos 50 kilos y nos hemos comido 5 kilos, ya pues no queda. Entonces, ahí se apertura por los kilos de color, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que trabajar mucho en la demanda, con los resultados de investigaciones, con los chefs y las degustaciones, para aperturar el mercado, para nichos de mercado. Yo diría, para el caso de Puno, creo que no va a competir con las proyecciones que se están planteando en este momento a gran escala, ¿sí? Con la quinoa convencional. Quizá, como hemos trabajado en la FAO y Latin Crop, con nichos de mercado que valoran la quinoa ecológica. Ahí tenemos, por ejemplo, en quinoa, las blancas, que está posicionada en este momento en el mercado, pero tenemos las hialinas para leche de quinoa, por ejemplo. Tenemos la roja para las antocianinas, por ejemplo. La negra, que fibra, bueno, me corrige Juan Antonio González, supera en proteínas y en fibra, que también es importante, un aspecto importantísimo, ¿no es cierto? Y la hoja de quinoa, por ejemplo. La hoja de quinoa, que según nuestra colega Villacrés de Ecuador, el contenido de proteínas y fibras es doble que del grano, ¿no? Entonces, antes había el consumo de la hoja de quinoa en el altiplano, lamentablemente se perdió, pero hay que reactivar, yo creo, con la capacitación y la educación alimentaria a nivel local y en el exterior, trabajar el desarrollo de la demanda de esta agrobiodiversidad, porque para mí la agrobiodiversidad es el recurso muy importante a conservar para esta y las futuras generaciones y para los mitomejoradores. Yo creo que eso es lo que yo quería complementarlo. Muchas gracias, Alipio. Yo creo que aquí se sacan conclusiones importantes. Yo creo que, uno, la innovación sin duda nos va a llevar por caminos que, tal como decía Juan, simplemente con nombrarla en un programa de televisión puede marcar radicalmente lo que significa el consumo y el interés por las personas. Pero por otro lado también me quedo con la transferencia, la alianza estratégica, ¿cierto? Y cómo difundir más el conocimiento. Yo creo que hay mucha información, vuelvo a insistir con ello, por eso era un poco el motivo de conversar hoy día los tres, porque desde el punto de vista académico yo creo que siempre se tiene el sesgo de que las cosas quedan guardadas y que no se conocen. Yo creo que también tenemos que recoger un poco esa crítica, yo diría, un tanto constructiva, de cómo esto lo podemos volver en cosas prácticas, ¿cierto? Que signifiquen un aporte para los pequeños productores, los medianos, y todos quieran ser parte de esta gran comunidad que no era. Y bueno, ya llegando al final, simplemente quiero darle las gracias por el tiempo que se han dedicado a conversar en este conversatorio de este día 7 de julio, ¿cierto? Con su importante aporte, reflexiones en torno a esto. Estaremos compartiendo con ustedes y las personas que nos están escuchando en este minuto sus contactos para que puedan la gente a poder conversar y seguir esta especie de transferencia de los conocimientos que ustedes tienen. Así que muchas gracias y simplemente fue un gusto conversar con ustedes el día de hoy. Igualmente, muchas gracias por tu trabajo y tu organización. Gracias. De igual manera, muchas gracias. Saludos a Juan Antonio, Francisco. Igualmente, un abrazo. Perú, que empezó el 21 de junio de este año. Feliz nuevo año andino. Exactamente. Gracias. Un gusto, que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima, sí.